¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy el doctor Eduardo Barragán, jefe del Departamento de Neurología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y me acompaña el maestro Juan Carlos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Soy el doctor Juan Carlos García. Soy médico adscrito al Departamento de Neurología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Muchas gracias. No, a ti, para servirte. Esperando que estén muy bien en sus casas, que se estén cuidando y que estén tomando todas las prevenciones, ¿no? Con esta pandemia que hoy aquí seguimos, ¿no? Y bueno, queremos tocar un tema súper interesante el día de hoy, que es la dieta cetogénica, sobre todo para pacientes con epilepsia, ¿no? Cerrando el mes de la epilepsia. Y entonces yo te quisiera preguntar, Juan Carlos, yo sé que lo hemos dicho un par de ocasiones, pero específicamente, ¿qué es la dieta cetogénica y cuándo empezó la dieta cetogénica, ¿no? Por ahí tienes incluso desde tiempos de nuestro Señor, ¿no? Sí. Entonces, ¿y cómo se fue fundamentando la utilización de las dietas, ¿no? Es muy interesante y la realidad es que el poder hacer esta cápsula tiene que ver mucho con los comentarios que hemos recibido en los diferentes lives que hemos hecho sobre epilepsia. Hay mamás muy interesadas en el uso de la dieta cetogénica y esto tiene que ver con la historia realmente. Antes no había tantas posibilidades de medicamentos antiepilépticos como las que hay actualmente, entonces se tenía que recurrir a ciertas situaciones y esto que comenta es muy importante. Hay un pasaje bíblico donde se comenta que llega Jesucristo, ¿no? a intentar sacar un demonio que no pudieron sacar sus discípulos, y ellos le comentan que pues no pudieron. ¿Por qué no pudimos sacar el demonio? Porque tú sí pudiste, ¿no? Y le dice, bueno, es que esta situación solamente se resuelve con meditación, con oración y con ayuno, ¿no? Y entonces nos remontamos a la posibilidad de que esos eventos que eran a lo mejor referidos como posesiones o alguna situación de esa naturaleza, pues tal vez se trataba de alguna situación epiléptica en esa época y el ayuno podría haber resultado favorable en estos pacientes. Después, obviamente, ya avanzando los años y más cercano a los años 20, Gelpa y Marie hicieron descripciones mucho más específicas de lo que ya era la dieta cetogénica y demostraron ya utilidad efectivamente en pacientes con epilepsia. Sin embargo, justo para esas épocas, en la década de los 20, viene un boom importante de antiepilépticos. Y entonces se deja prácticamente la dieta cetogénica en pausa. Se deja de estudiar, se deja de publicar y entonces prácticamente toda la escuela neurológica se va hacia la parte de los antiepilépticos. Posteriormente y después de muchos años empiezan a crearse consensos ya en la era moderna para poder establecer realmente el uso de la dieta cetogénica y actualmente sabemos que la dieta cetogénica nos puede funcionar para diversos padecimientos. Como usted decía, probablemente el más importante en el área neurológica, las epilepsias refractarias. Refractarias, ¿no? Que la dieta cetogénica, hace 25 años que yo empecé en esto, pues tenía una indicación como de la última, pues era como ya la última esperanza, ¿no? Y utilizábamos una serie de dietas artesanales que se producían en casa, ¿no? Y que a través de poner grasa de pollo y galletas marías y le ponían cremas, salía ahí una que se llama dieta cetogénica artesanal. Sin embargo, la utilización de esta dieta nos empezaba a servir mucho, ¿no? Difícil de poder hacer, difícil de poder seguir por la realización de los componentes y la duración que tenía, había que estarla haciendo. Entonces se volvía no solo difícil administrarla, sino también difícil estar haciéndola todos los días, ¿no? Y bueno, afortunadamente hoy, ¿no? Ya tenemos una forma más sencilla, opciones para poder seguir una dieta cetogénica, ¿no? Sin esos problemas. Hoy, ¿qué opciones tenemos en el mercado? Creo que había varias situaciones. Un reto importante era el poder manejar a niños cada vez más pequeños, ¿no? Hoy el consenso, estamos hablando de hace un par de años, prácticamente de 2018, ya incluso recomienda la dieta en edades muy tempranas. Estamos hablando tan pronto como a las 7, 8 semanas de vida. Eso implica pues que el niño solamente está consumiendo leche de mamá, probablemente, que es la parte de la lactancia, o bien algún tipo de fórmula. La gran ventaja que tenemos ahora es precisamente contar con fórmulas específicas, en este caso con Ketocal 4A1, que es una fórmula precisamente cetogénica, que nos permite entonces dar un aporte calórico bien importante. Estamos hablando prácticamente de 1 kilocaloría por mililitro al momento de prepararse. Eso nos da un aporte calórico bien preciso, justo para favorecer dos cosas importantes. Uno es el incremento del peso en los niños, porque hablábamos de este estigma, sí, porque, ¿no? Sí, el estigma de la dieta cetogénica, que mucha gente utiliza la dieta cetogénica
para bajar de peso, Así ¿no? es, Entonces, bueno, así si es. yo le voy a dar a mi paciente, o sea, a mi hijo que tiene epilepsia, le voy a dar esta dieta, Claro. pues entonces va a bajar de peso. Afortunadamente con Ketocal, independientemente de el 4-1 que tiene, ¿no? Sí, sí, y que sí. ahorita nos platicas Sí, de sí, eso, sí. es que da una gran cantidad de calorías y Así esto favorece que, además de lograr la cetosis, el niño pueda ganar peso, ¿no? Claro. Y varios de nuestros pacientes tienen problemas en la ganancia de peso y eso te permite dar una suficiente cantidad de calorías, lo cual ayuda tanto en la epilepsia como en el neurodesarrollo y la ganancia de habilidades. Claro, digo, la principal ventaja hablando de niños pequeños de lactantes, pues es que podemos utilizarla, en este caso Ketocal, por ejemplo, como la fórmula de base, ¿no? Y entonces tener muy buen aporte calórico, tener aporte de vitaminas, de ciertos elementos, micronutrientes que nos permiten que el niño tenga un buen aporte. A la vez, lo que nos está ocasionando es la dieta, como nos está ocasionando entrar en un estado de cetosis con el paciente. Y ya de ahí, bueno, existen muchas teorías de cómo la dieta cetogénica podría favorecer el control de la epilepsia, ¿no? Pero principalmente es esto, buscando crear algo que se llama cuerpos cetónicos a través de este estado en el paciente, que es un aporte, vamos a explicarlo de una manera muy sencilla, ¿no? La realidad es que el cerebro tiene que trabajar con glucosa. La glucosa que consumimos en la dieta, que estos son los azúcares que consumimos en la dieta, se convierten en energía para el cerebro. La dieta cetogénica lo que hace es... Que requiere mucha energía. Requiere mucha energía. El cerebro requiere muchísima energía para poder funcionar y lo que hace la dieta cetogénica entonces es sustituir, ¿no? Disminuye la cantidad de azúcares, en este caso de carbohidratos, e incrementa la cantidad de grasas. Lo que hace el cuerpo entonces a través de diferentes vías metabólicas es convertir estas grasas en energía. Entonces esa energía, en lugar de venir de la glucosa, del azúcar, bien de los carbohidratos, viene de la grasa. Y entonces ahí es donde vienen ciertos efectos específicos con cuerpos cetónicos ya bien estudiados que permiten un buen control en muchas epilepsias. Antes hablábamos de algunas epilepsias, algo muy interesante que usted decía. Muchas veces la dieta cetogénica se dejaba como una última opción y mucho tenía que ver con esta situación donde si el paciente era pequeño prácticamente no era candidato a recibir dieta cetogénica. A partir de Ketocal, con esta revolución con la fórmula, evidentemente también se vuelve mucho más sencillo el poder iniciar la dieta. Entonces, y administrarla, ¿no? Administrarla, como usted decía, era muy difícil. Seguimos preparando artesanales. O sea, el hecho de administrar, por ejemplo, Ketocal no implica que los pacientes no puedan tener dietas artesanales. Y sobre todo si hablamos de pacientes un poquito más grandes. Con lactantes no hay mucho problema porque prácticamente consumen leche. Entonces, Ketocal puede venir, sustituir la parte de la leche y no tenemos mayor problema. Sobre todo si hablamos de las primeras semanas, ¿no? Que nos vamos a arrancar en niños muy pequeños. Después empezamos con la alimentación complementaria, que son las papillas, que normalmente es lo que las mamás dan, y es donde a lo mejor ya tienen que venir papillas con cierta preparación para que sean cetogénicas junto con Ketocal. Pero entonces tienes esta situación donde las dos posibilidades se comulgan y tienes un mejor efecto cetogénico en pacientes pequeños. Y en los pacientes más grandes, ¿no? En los escolares, en los adolescentes con epilepsia, pues Ketocal sigue siendo una buena opción, porque a final de cuentas, aunque es la fórmula en polvo, puedes preparar diferentes recetas, ¿no? Con la fórmula en polvo y asegurar el aporte, en este caso de grasas, a través de Ketocal, ahora preparando diferentes alimentos. Entonces tenemos desde Ketocal como fórmula que lo utiliza un paciente lactante, prácticamente como leche, y después Ketocal como parte de la preparación de ciertos alimentos cetogénicos. Entonces es muy interesante esta evolución que hemos vivido, que hemos tenido la oportunidad de vivir ahora con dietas como Ketocal, que ya son preparados para podérselos poner ya sea como leche o como parte de la alimentación. Sí, y la verdad es que yo les comento rápidamente mi experiencia desde hace muchos años, ¿no? Que les digo, dejábamos la dieta, ¿no? Normalmente para pacientes que ya eran refractarios, que habían utilizado varios fármacos, por la dificultad a veces de la administración. Y hoy, ¿no? Hace más o menos 3 o 4 años, yo te quiero preguntar cuándo nos fue, ¿no? Cuando, ya empieza a haber una revolución, ¿no? Empezamos a trabajar con gente como Laura Aguilotto, que ella está en Sao Paulo, ¿no? Laura hay una serie de grupos en Brasil que trabajan mucho con esto, ¿no? La gente de Alejandro Scaramelli en Uruguay, y nosotros en Argentina, Roberto Caraballo, sí. En Garrahan empieza a trabajar también mucho con esto. Orlando Carreño, que ahora nuestro amigo, ¿no? Allá en Medellín, que están trabajando muy fuerte sobre la dieta cetogénica. Y entonces
también el hecho del advenimiento de poder facilitar la administración a través de Ketocal, ¿no? Como que ayudó muchísimo, ¿no? Sí. Y ha venido haciendo que la dieta cetogénica ya no se piense como un último recurso, sino que la dieta cetogénica en algunos tipos de epilepsia ya sea una realidad que se puede utilizar de entrada cuando tenemos pacientes pequeños, como en enfermedad de síndrome de West, o en pacientes con síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de Dravet u otras encefalopatías epilépticas, ¿no? Y por ahí yo quisiera que comentaras, porque hace como 3 años, ¿no? Sí. O 4 años, estaba empezando Juan Carlos en el hospital con nosotros y cómo ha evolucionado. Pero, ¿te acuerdas que tuvimos un par de pacientes, ¿no? Cuando se acercó la gente que tocaba, nos dijo, queremos que la prueben. ¿Y te acuerdas cómo nos fue con esos 2 pequeños? La verdad es que para nosotros, por lo menos en estas nuevas generaciones, y para la gente que nos está viendo, tampoco era tan común el prescribir dieta cetogénica, ¿no? Esto viene de una escuela prácticamente americana, ¿no? Estamos hablando de la parte de Johns Hopkins en Estados Unidos, la parte de Baltimore, y hablamos también de la Charlie Foundation, que son probablemente las 2 instituciones más importantes que se han encargado de difundir el uso de dieta cetogénica en el mundo. A raíz de estas circunstancias tuvimos los primeros contactos, como usted decía, hace 3 años más o menos, con los primeros pacientes precisamente con Ketocal, ¿no? Fue una experiencia diferente, ¿no? La verdad es que de entrada te da un poquito de temor, a lo mejor hasta escepticismo, es decir, híjole, ya le he probado 3 o 4 medicamentos y no funciona, ¿cómo va a venir una lata de fórmula a cambiarle esta posibilidad o a mostrar resultados? Pero la verdad es que tuvimos muy buenos resultados. Recuerdo probablemente la primera paciente que tuvimos con un estado epiléptico bien refractario a todos los tratamientos que habíamos utilizado, y en esa paciente colocamos una sonda de alimentación e iniciamos Ketocal, que esa era la ventaja en ese momento, ¿no? El poderla dar en fórmula, ¿no? Sí, como leche y pasarla por la sonda de alimentación. La llevamos a un estado de cetosis rápido. Yo tenía que tenía 50, 60 crisis por día, ¿no? Sí, y la verdad es que la respuesta fue maravillosa. De hecho, la paciente se pudo dar de alta con su fórmula y continuó con muy buen control de crisis, y de ahí tuvimos por un par de experiencias más con Ketocal, también con epilepsias refractarias y espasmos infantiles, que eso es parte de síndrome de West que comentaba hace un momento, y también con muy buena respuesta. Y entonces fue cuando empezamos a motivarnos, a ganar confianza, porque la realidad es que mientras más respuesta ves en este tipo de tratamientos, más confianza te da el poderlo recetar, y te da todavía mucho más confianza el poderlo hacer en pacientes cada vez más pequeños, que es ahora el reto más importante que estamos teniendo. Ya no es el saber si la dieta funciona o no, porque la verdad es que hemos tenido buenos resultados, y actualmente, como les decía, a partir de 2018 se tiene que contemplar ya no como una última opción, sino más bien empezar a pensar en la dieta de una manera temprana, ¿no? Y entonces hacer estos cambios de alimentación, iniciar probablemente este tipo de fórmulas como Ketocal, que lo podemos iniciar de manera muy pronta en la vida del niño, y después continuar, ¿no? Con ese proceso evolutivo para ir siguiendo. ¿Cuánto tiempo la puedes dejar la dieta? O sea, ¿cuánto tiempo? Luego, 2 preguntas muy interesantes con Ketocal, ¿no? La primera es, ¿en cuánto tiempo espero ver resultados, ¿no? Sí. Y si los resultados son inmediatos. Y una vez que, si logro ver resultados, ¿cuánto tiempo puedo mantenerme en la dieta, no? Fíjese que son preguntas muy interesantes, y nosotros nos enfrentamos a eso, ¿no? En la curva de aprendizaje. Si recuerda, de repente nos desesperábamos un poquito en que veíamos la respuesta en la disminución en el número de crisis de los niños, y queríamos ver respuesta en el electroencefalograma, ¿no? Prácticamente traducida. Y a partir de 2018 esas preguntas se empiezan a aclarar, y entonces ya tenemos tiempos bien establecidos para el uso de prueba, ¿no? Le damos un tiempo de prueba. Con Ketocal o con dieta cetogénica clásica, lo que hacemos es poder tener un periodo de observación de 3 meses en el paciente, a partir de que estamos corroborando que el paciente se encuentra en un estado de cetosis. Eso lo hacemos a través de tiras de orina, que para la edad, bueno, pues en el pañal se pueden estar tomando las tiras de orina, y nos va dando un índice de cetonas en orina, y eso nos va diciendo qué tanto está ya aceptando la dieta y está creando estos cuerpos cetónicos que a final de cuentas son los que nos van a funcionar para el control de la epilepsia. Entonces, en esos 3 meses, ¿no? Tenemos que instaurar la dieta lo mejor posible, con el fin de poder llevar este estado de cetosis lo más rápido, pero dentro de un perfil de seguridad, ¿no? Eso es lo más importante ante todo, buscar la presencia de efectos adversos y poderlo resolver en caso de que esto pudiera existir. Después, una vez que corroboramos que la dieta realmente funciona, y eso
nos lleva estos 3 meses. En 3 meses podemos hacer a lo mejor un corte de caja y decir cómo nos ha ido, cómo vamos con las crisis, y a lo mejor ahí sí ya repetir un electroencefalograma y comparar contra los basales, ¿no? Y entonces tener ya una evaluación mucho más integral que incluya cómo nos ha ido con las crisis y cómo ha modificado a lo mejor el electroencefalograma, y entonces decidir... Y cómo ha modificado el desarrollo, ¿no? Porque también a veces hablamos y nos clavamos muchísimo, perdón que te sí, no. Pero a veces nos clavamos muchísimo en el tema de las crisis, pero algo que también hemos visto en pacientes tratados con Ketocal es que probablemente después de las primeras 3 o 4 semanas de tratamiento empezamos a ver una modificación en los fenómenos cognitivos de los chavitos, están mucho más reactivos, empieza otra vez la ganancia de habilidades y cada vez hay más estudios y empieza a haber más evidencia que no tiene que ver necesariamente con la regulación de las crisis, sino que per se los cuerpos cetónicos favorecen, ¿no? Que haya una estabilización de algunos circuitos neuronales, favoreciendo de nuevo la ganancia de habilidades en los chavos. Y que haciendo un paréntesis, ¿no? Y aprovechando el comercial, ¿no? Hay un capítulo en nuestro libro que estamos haciendo, ¿no? De epilepsia refractaria justo y dieta cetogénica. En esta inquietud precisamente de poder dar algo de información a nuestros colegas. Que pronto vamos a tener el libro, ¿no? Yo espero que esté muy pronto y lo puedan conseguir. Ya está en el horno, estamos ya afinando detalles nada más, pero vamos a estar ya muy pronto listos. Y tocamos, ¿no? Hay un capítulo justo donde definimos esta parte de beneficios cognitivos y dieta cetogénica, y lo que decía usted era muy interesante. Independientemente del control o no de las crisis epilépticas, en este caso, llama mucho la atención cómo favorece la evolución cognitiva en el niño con epilepsia. Y no solamente eso, ¿no? También un poquito la parte del sueño, ¿no? La parte emocional, un poquito más contento, un poquito más relajado, menos irritable. O sea, muy interesante el poder ver esa evolución con los niños. Y regresando un poquito nada más para terminar con la pregunta, una vez que pasados esos 3 meses vemos la respuesta con la dieta, lo que se recomienda es poderla mantener por lo menos un par de años, ¿no? Un par de años donde vayas monitorizando cualquier situación de efectos adversos. Evidentemente estamos administrando una dieta muy alta en grasas, por lo tanto tenemos que cuidar estas partes en el cuerpo del niño. ¿Cómo lo hacemos? Monitorizando niveles de lípidos en sangre. Vamos tomando también ciertos electrolitos, algunos sodios, magnesios, calcios, etcétera, que nos permitan ver que evidentemente con el afán de llegar a la cetosis no estemos quedándonos muy cortos con estos elementos que probablemente privamos de la dieta. Esa es otra ventaja con Ketocal, y que hemos notado que la fórmula de Ketocal no solamente viene con con las calorías que comentábamos, que son bastante buenas, sino que también viene enriquecida en muchos elementos que ya estamos al tanto que nos estamos quedando bajitos cuando cortos en dietas cetogénicas artesanales, ¿no? Exactamente. Y que pareciera, Ketocal tiene no solo la cantidad de calorías, la decisión 4.1, sino todas estas suplementaciones para ayudar a que no se pierdan durante un tratamiento de ese tipo, ¿no? Así es, las suplementaciones tan importantes como vitaminas, como ciertas sales, incluso como creatina, etcétera, que son elementos que se han determinado que son necesarios dentro de la administración de la dieta cetogénica. Entonces, vale la pena mantener ese par de años con el fin de poder terminar con este ciclo de dieta cetogénica. Cabe destacar que hay algunas enfermedades, principalmente en el contexto metabólico, energético, que la dieta cetogénica se convierte prácticamente en su tratamiento de base. Entonces, esos pacientes pueden tener la dieta cetogénica a lo largo de la vida. Estamos hablando que se intenta mantener para siempre. En el caso de los pacientes con epilepsia, bueno, se les da esta parte de 24 meses o 2 años, y tenemos que entender también que estos 2 años bien establecidos de dieta cetogénica nos pueden dar buenos resultados a largo plazo. ¿Eso qué significa? Que a pesar de que interrumpimos la dieta a los 2 años, los efectos de la dieta pueden permanecer por un tiempo más prolongado. Eso es bastante benéfico para los pacientes, sobre todo en el contexto donde han venido tomando varios medicamentos. A veces la dieta cetogénica nos permite ir haciendo una reducción de fármacos. Eso es lo que te iba a decir. O sea, muchos papás a veces piensan que el hecho de meter dieta cetogénica es, pongo la dieta, quito fármacos. No, ¿no? O sea, es, junto con ese tratamiento, empiezo dieta cetogénica, y una vez que tengo la dieta cetogénica y estabilizo a mi paciente, probablemente pueda ir reduciendo los fármacos. Que a veces eso nos pasaba, y yo creo que era de las experiencias que
que hemos aprendido, ¿no? Antes metíamos la dieta y quitábamos fármacos, y hemos entendido que no, es un tratamiento adicional, extra, que luego me puede permitir quitar algunos fármacos, ¿no? Así es. Y que si es bien llevada, pues sí puede quitar algunos de los medicamentos que tienen otros efectos secundarios que normalmente pueden tener repercusiones diferentes en los niños, ¿no? Claro. Que eso también es súper interesante. Por ejemplo, se tienen que cambiar algunos fármacos, ¿no? Que están en jarabe. Como los jarabes están llenos o ricos en azúcar, pues no se pueden utilizar, entonces hay que cambiarlo por tableta. Todo eso tiene que ser muy bien establecido, y también es otro momento que te voy a hacer, por el neurólogo, que es el que decide o es el que dice, yo creo que es un buen momento para entrar en la dieta. Tengo que tener un equipo multidisciplinario, sobre todo una nutrióloga o un nutriólogo que nos ayude en esto, pero ir dando las pautas de tratamiento. Siempre, como lo hemos dicho, ¿no? Vale la pena platicarlo con su médico, discutir con su médico, ¿no? El momento y el tipo de epilepsia que tiene para poder establecer, y sobre todo también saber que existe ketocal, ¿no? Y que lo puedan platicar con su médico y decir, oye, tú que sabes de ketocal, qué experiencia tienes, ¿no? Para poder establecer estas pautas. Pero entonces sí es bien importante tener un equipo de trabajo, ¿no? O sea, tú tampoco puedes, o sea, yo no me puedo agarrar y decir, pues me arranco y darle 3 cucharaditas al día y ya. Claro, es súper interesante. Sí, porque de repente dices, pues pareces una leche, claro, ¿no? Pues como leche, pues le doy 3 cucharadas en su agüita y listo, ¿no? No, vamos, hablando y regresando un poquito a un par de cosas que comentar, regresando un poquito a este estigma donde la dieta cetogénica, que seguramente ustedes que nos están escuchando lo han relacionado mucho con la pérdida de peso, pues sí, de repente cuando le dices a la mamá, ¿no? Y tú como neurólogo, pues vamos a meter la dieta cetogénica, y dice, pero tiene que ver eso con la epilepsia, o sea, yo no quiero que mi niño pierda peso, y además yo quiero que siga creciendo, ¿no? Y además lo veo muy flaquito, que eso también nos ha pasado. Entonces, no, o sea, evidentemente el hecho de tener o de manejar al paciente con epilepsia junto con el nutriólogo especialista en dieta cetogénica es justo para eso, para llevar una supervisión de peso y de talla, ¿no? Ir calculando las calorías que el niño va requiriendo al día, y no solamente se calculan las calorías basales. Muchos de nuestros pacientes con epilepsia tienen otras comorbilidades o otras situaciones asociadas que requieren de procesos de rehabilitación intenso. Entonces, tienes que contemplar todo lo que ocurre en el día con el niño para establecer el contenido de energía que tiene que llevar su dieta, ¿no? Justo para que le alcance no solamente para su situación basal, sino para todas las actividades que realiza en el día. Y puede ser que vaya a la escuela o puede ser que estés recibiendo diferentes terapias de rehabilitación durante el día. Entonces, tienes que hacer un cálculo muy específico para ese paciente, y entonces no quedarte cortito en la cantidad de energía o de calorías que le estás administrando, y permitir un adecuado desarrollo. Y otra cosa importante que usted decía, otros medicamentos, la dieta cetogénica, y justo quería mencionar esta parte con ketocal, de pronto está diseñada justo para poderse mezclar con otros medicamentos. De hecho, por ejemplo, hablamos de un medicamento... O sea, seguro sí se puede utilizar. Claro, y de hecho algunos elementos que ya tiene ketocal, como el caso de la carnitina, por ejemplo, está recomendada para poderse dar junto con otros antiepilépticos. Hablamos en específico uno que es el valproato, que lo ocupamos con cierta regularidad, y que seguramente quien nos está viendo lo ha escuchado. Entonces, de repente era como también ese miedo. Toma valproato, toma topiramato, mejor no le inicie dieta cetogénica porque puedo tener ahí un compromiso metabólico, alguno. Porque puedo favorecer acidosis, ¿no? Puedo favorecer acidosis y efectos adversos, ¿no? Actualmente, la verdad es que el miedo se nos ha ido quitando. La verdad es que, y más en ese paciente donde de repente a lo mejor el valproato o el topiramato ha sido su mejor opción. Y dices, no se lo quiero quitar porque a raíz de que le inicié el medicamento vi mejores respuestas. Y entonces dices, ok, no hay ningún problema, voy a iniciar dieta cetogénica, pero a lo mejor voy a dar una dosis más altita de carnitina, o voy a administrar ciertos citratos, ¿no?, que disminuyan la posibilidad de efectos adversos que los medicamentos antiepilépticos, en especial, por ejemplo, topiramato, que nos puede causar un poquito de problema. Bueno, disminuimos la posibilidad de esos efectos adversos y no tenemos la necesidad, por lo menos, de retirar de una manera tan aguda el medicamento, o incluso de mantenerlo, ¿no?, como lo hemos hecho en varios de nuestros pacientes. Entonces, como lo comentamos, la verdad es que la ventaja es actualmente mucha, ¿no?
Lo vemos, le comento, en niños mucho más pequeños. O sea, parece ser que mientras más pronto estamos iniciando con la dieta cetogénica, estamos teniendo una mejor evolución, estamos tardando menos en el control de crisis, que eso era un reto y sigue siendo un reto en los pacientes con crisis, principalmente en la etapa del lactante. Pero ahora vamos al otro escenario, ¿no? Pacientes con epilepsias refractarias, eso significa que tienen 2 o más medicamentos y a pesar de que tienen esos medicamentos a muy buena dosis y bien indicados para su tipo de epilepsia, no tenemos respuesta. Para esos pacientes parece ser que también la dieta cetogénica se abre un buen panorama para poderlos manejar y también estamos teniendo estos resultados. Y hablamos específicamente en pacientes con síndrome de Lennox-Gastaut, donde la dieta cetogénica también ha venido a revolucionar un poquito el manejo. Y como les decíamos, esto viene de tiempo atrás, no es que la dieta cetogénica, se haya descubierto hace apenas un par de años. Sin embargo, de lo que estoy seguro es que para muchos colegas y para muchos de ustedes que nos están viendo en esta cápsula, sí podría considerarse algo nuevo. El hablar de dieta cetogénica en epilepsia sí podría considerarse en algo para muchos hasta cierto punto desconocido. Y pues el hecho de poder crear este tipo de cápsulas para poder brindar esa información, puede ser que es para que ustedes sepan que puedan existir otras alternativas, además del tratamiento. No, son alternativas actuales, que son alternativas que se pueden utilizar de primera instancia, no las tengo que usar hasta que ya agote todas las experiencias, y que son eficaces y ya está probada su seguridad. Entonces, que la administración puede ser bastante fácil, como con Ketocal, y que pues, nos da todos estos beneficios. Ahora, ¿qué tan feo sabe? Porque a veces los mamás dicen, bueno, sabe muy feo, ¿cómo se lo va a tomar, no? En general, no tenemos problema con el sabor, eso es muy importante, ¿no? Y a veces también existe esta idea de que la dieta cetogénica es terrible porque, si habrá que quitarles golosinas, ¿no? Y algo bien interesante que nos ha pasado con la administración de dieta cetogénica es que las familias empiezan a darse cuenta de lo importante que es comer sano, ¿no? Porque la dieta cetogénica lo que te lleva es a comer sano. Entonces, en esta modificación, aunque la gente no tiene que entrar en la misma dieta cetogénica, o sea, la familia no tiene que entrar en dieta cetogénica, nada más lo puede tener el paciente, pero es interesante porque cambia, ¿no? Todo el proceso familiar. Se tiene que estar hidratando perfectamente al niño, ¿no? Eso es súper importante. Con su seguimiento neurológico. Con el seguimiento neurológico de manera frecuente, con el seguimiento por la nutrióloga, por el gastro, ¿no? Y tratar de ir llevando de manera paulatina a un éxito a nuestro paciente. Así es. Yo me acuerdo muy bien de un campeón que anda por ahí, que lo vimos, estaba en el hospital, español, un chiquito que manda muchos saludos, toda su familia, una familia increíble que está en León. Así y que bueno, nos fue muy bien, luego a veces pierde un poco la eficacia y a veces lo interesante es, ¿se puede volver a replantear, reiniciar el cetogénica o no? O sea, la di, me funcionó, de repente puede perder un poco su eficacia, la suspendo, ¿cuánto tiempo después la puedo reiniciar? Claro, no. Es una pregunta bien importante porque a final de cuentas aquí el reto más interesante es cuando te funcionó. O sea, cuando te funcionó y de repente dices, híjole, solo tengo 2 años para poderlo utilizar, si me fue muy bien. La respuesta es, no, la verdad es que la puedes utilizar más tiempo y de lo que se trata es precisamente solamente de monitorizar si ese paciente está presentando o no efectos adversos. Si hay pacientes que pudieran desarrollar efectos adversos mucho más rápidos que otros o algunos que de plano nunca desarrollan ningún problema, ¿no? Entonces eso te permite poder llevar mucho más a largo plazo el uso de dieta cetogénica. Ahora, también la otra posibilidad es, sí, se utiliza 2 años, ves la evolución del paciente, ¿no? A lo mejor, como decíamos, este efecto de la dieta logra permanecer un poco más a largo plazo y no tienes ningún problema y de repente podría empezar nuevamente con crisis. La verdad es que yo creo que el momento indicado para reiniciar la dieta cetogénica es en el momento que tú consideras que el paciente nuevamente lo necesita y eso tiene que ver pues con un incremento significativo nuevamente en su número de crisis. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Estar seguro que bioquímicamente el paciente está apto nuevamente para recibir la dieta. ¿Cómo se hace? A través de estudios de laboratorio. Estudios de laboratorio que nos permita conocer cómo está el estado de su hígado, el estado funcional de sus electrolitos y un estudio de una analítica química completa. Estando normal, creo que no había ninguna contraindicación para volver a brindar la posibilidad de dieta cetogénica, sobre todo en los pacientes en donde se notó. Tú lo notas, ¿no? La buena respuesta que tiene y después de retirar la dieta cetogénica también puedes llegar a notar que pudiera tener un incremento nuevamente en el número de crisis. Entonces, creo que no habría motivo de por qué esperar tanto si el paciente está bioquímicamente y en un estado de salud
apto para poder continuar con la dieta cetogénica. Entonces, la verdad es que eso va dependiendo de las evaluaciones que vamos teniendo, de ahí la necesidad de tener un seguimiento importante por neurología, por la parte de nutrición, como comentaba usted. La verdad es que no son dietas que se puedan poner de una manera tan sencilla, requieren de un cálculo específico, de una supervisión bien allegada con su nutriólogo, e ir supervisando que no tengamos ningún problema en cuanto al crecimiento, en cuanto al desarrollo de nuestros pacientes, porque eso es lo más importante, nunca afectar al paciente a pesar de tener todas las ganas de poder controlar las crisis, que ese es el objetivo tanto de los tratamientos farmacológicos como de los no farmacológicos en epilepsia. Sin embargo, siempre estamos anteponiendo la posibilidad de los efectos adversos. Entonces, ya sea con Ketocal o con cualquier otra posibilidad para el inicio de dieta cetogénica o cualquier otro medicamento, la búsqueda de efectos adversos siempre va a ser prioritaria en pacientes pequeños como los que manejamos nosotros. Súper, pues yo creo que es mucha información, ¿no? Espero que les haya gustado. Es importante ir entrando en las conclusiones de toda esta plática. Y yo quisiera concluir, antes de que tú des tu punto de vista, que tienes muchísima experiencia, sobre, uno, siempre hay que platicarlo con su médico, ¿no? Hay que platicar con su médico sobre la posibilidad de utilizar Ketocal, en qué momentos es bueno utilizar Ketocal, y los beneficios que se pueden ver a través de la utilización de la dieta cetogénica. Que sepan, ¿no?, que ya hay estudios a nivel mundial que han demostrado las eficacias y las mejorías, que se puede sostener durante varios tiempo, que no solo está establecido para síndrome de West o Lennox-Gastaut, que también se puede utilizar para otros tipos de epilepsia. Siempre hay que tener una muy buena comunicación con su médico. Y ¿qué más? Nada más dejar como mensaje esta parte donde la dieta cetogénica es una realidad actualmente. La estamos ocupando en niños cada vez mucho más pequeños gracias a las ventajas de tener una fórmula como Ketocal que nos permite iniciarla mucho más temprano en la vida del paciente con epilepsia. Y por otra parte, la dieta cetogénica, tiene una base científica corroborada con múltiples estudios con la mayor seriedad posible, y que ustedes lo pueden encontrar de una manera mucho más sencilla. Solicíteselos a su médico tratante esta información, pero este es un sustento ampliamente científico junto con otros tipos de tratamientos antiepilépticos como serían los fármacos que tradicionalmente utilizamos. Entonces, creo que vale la pena preguntarlo, como usted lo decía. Creo que esa es la base de la cápsula, ¿no? El poder abrir esta posibilidad de si su niño con epilepsia refractaria puede ser candidato a recibir dieta cetogénica. Pregúnteselo a su neurólogo. O con epilepsia de difícil control, ¿no? Epilepsia de difícil control, oye, claro. ¿Cómo es la posibilidad de utilizar Ketocal? ¿Cómo nos puede ir, no? Claro. Y entonces creo que es una muy buena opción. Yo te agradecería que nos pudieras dar pues algo aunque vamos a tener el libro, ¿no?, que está a punto de salir y ya lo podrán ver, ¿no?, y lo podrán adquirir en las principales librerías. De todas maneras, Juan Carlos nos va a dar un poco de información para subirla a nuestra página, ¿no?, que es www.cerebrosendesarrollo.com, donde tenemos una serie de información y de artículos que pueden ir subiendo, ¿no? O que nos puedan seguir también a través de nuestras redes, ¿no?, como es en Facebook, en Instagram, Cerebros en Desarrollo o NeuroGym, ¿no? Y que ahí también nos puedan, por favor, mandar sus dudas, sus inquietudes. Estamos teniendo un blog, ¿no?, en la página de Cerebros en Desarrollo, y que también puedan seguirnos. Tenemos varias pláticas en nuestro podcast Cerebros en Desarrollo, que estamos en iTunes, en Spotify, en no sé cuántas cosas que yo no me sé tantas porque ya estoy medio... En cualquier plataforma, en todas las plataformas donde pueden buscar, donde ¿no?, quieran escucharnos, ahí estamos. Y pregúntenos, por favor. También nos encantaría, ¿no?, y eso lo hemos estado haciendo con varios de las cápsulas, ¿no? Hicimos una cápsula súper interesante donde estuvimos preguntando sobre las horas de sueño y varios mamás nos han contestado. Súper interesante. También quisiéramos que, si ustedes ya estuvieron en dieta o están en dieta cetogénica, nos pudieran hacer sus comentarios acerca de cómo se sienten, cómo han visto, qué tan difícil es la administración con Ketocal o no, cuál es la experiencia que ustedes están teniendo, ¿no? Y pues te lo agradezco muchísimo, Juan Carlos. No, gracias, doctor. Aquí manteniendo la sana distancia. Recuerden cuidarse muchísimo. Creemos que es un muy buen momento, este momento de resguardo, para poder estimular algo que se había perdido mucho en las familias, y en la comunicación.
Creo que es un excelente momento porque en este silencio existente en nuestras familias se abre un camino maravilloso para volver a reconectarnos con nuestra pareja, con nuestros hijos. De repente se ha movido mucho, ¿no? Y en nuestra página de Facebook tenemos lo de los juegos, lo de qué hacer, pero también es un buen momento para acercar y reconocer, hablar y empezar a volver a estimular el proceso del lenguaje, recordando que el lenguaje y la comunicación es lo que nos hace tan únicos y especiales, ¿no? Se lo agradezco muchísimo, Juan Carlos. Muchas gracias, Doc. No se pierdan los lives de los martes, no se pierdan de repente los lives que estamos sacando ahorita, un poquito más de información precisamente en esta época donde estamos todos en casa. Y los domingos también tenemos. Domingos, los martes en live para Neuro, los domingos en live para la Asociación de Médicos del Hospital Infantil. Entonces vamos a estar desarrollando toda esta información para ustedes. Sí. Ojalá y les esté gustando. Esperamos sus comentarios como siempre para que nos ayuden a mejorar. Denle like a las publicaciones, ayúdenos. Y síguenos en nuestro canal de YouTube. Mucha gente nos ha preguntado todas las pláticas de live y todas las cápsulas que hemos hecho están en nuestro canal de YouTube, Cerebros en Desarrollo. Síganos, por favor. Nos va a ayudar para mucho. Que las vean cuando quieran. Exactamente. Muchas gracias, doctor. No, para servirles, que estén muy bien. Cuídense y Dios los bendiga.